Bueno, buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Borraes. Luis Bienvenido a nuestro conversatorio. Luis Fernando, muy amable. Muchas gracias a la Asociación Colombiana de Profesionales en Atención Prehospitalaria, a usted, Luis Fernando, como representante legal de la asociación, al ingeniero Miller Aponte, como presidente, por la invitación que me hacen a participar y a estar con ustedes en este conversatorio. Realmente me pareció interesante este tema sobre errores en el manejo del paciente traumatizado porque a la vez que revisamos el manejo, detectamos muchas cosas en las que nosotros podemos fallar desde el mismo sitio, la escena del accidente, donde se presenta el paciente y donde acuden inicialmente el personal de atención prehospitalaria y en el servicio de urgencias ya cuando lo recibe el personal médico. Muy bien, doc. Muchas gracias por la presentación. Ya hay varios conectados, ya hay varios médicos conectados, pendientes de todo. Quiero darle la bienvenida. Gracias por estar con nosotros, por ser una persona demasiado importante en el medio, por la invención que tuvo sobre la Bolsa de Bogotá. Sí, algo que pues va a dar un desarrollo a toda nuestra sociedad. Quiero darle agradecimientos por eso. Sí. Muchas Por gracias, Luis. todo y toda su educación y todos sus aportes a cada una de las asociaciones. Gracias, doctor. Gracias, Luis Fernando. Entonces empezamos. Sí, claro. Bueno, yo realmente no tengo ningún conflicto de interés para hablar sobre el tema. Y quiero empezar mencionando esto sobre las muertes prevenibles en el paciente traumatizado. Esto es muy importante porque hay un porcentaje tan alto como el 20% en muchas de las publicaciones que por atención inadecuada en la reanimación y en la prevención pueden presentarse hasta un 20% de pacientes traumatizados fallecidos. Fallas que podemos tener en obtener una vía aérea, en el manejo adecuado de líquidos o no reconocer el sangrado interno de estos pacientes. Otro aspecto en el que podemos fallar es en el transporte, otro en el déficit de elementos en las instituciones, pero algo mucho más serio es el personal no suficientemente capacitado, que esto sí es muy grave y esto sí depende de nosotros mismos como tal. Recordemos que la mortalidad en el trauma tiene tres etapas, tres picos importantes. Uno, es aquella mortalidad que se presenta en los primeros segundos a minutos posteriores al trauma. Son las muertes inmediatas que generalmente se presentan por el trauma cráneoencefálico severo, lesiones medulares altas, lesiones cardíacas, rupturas, estallidos, ruptura aórtica o de otros grandes vasos. Lo único que nosotros podemos hacer, frente a estos pacientes es la prevención, impulsar medidas de prevención al alto gobierno para que ellos las impongan en nuestro medio. Esto es la única forma de disminuir la mortalidad en este renglón. Una segunda etapa es aquella que transcurre de los primeros minutos a horas posteriores al trauma. Son las Doc, muertes tempranas. doc, Sí, de pronto ampliar la pantalla para que comience a movilizarse. No está pasando la diapositiva. Ya, ahí está bien. sí, sí, ahora sí. Entonces decíamos que la segunda etapa o el segundo pico de mortalidad en los pacientes traumatizados se presenta aquella que ocurre desde los primeros minutos a horas posteriores al trauma y son las muertes tempranas. Es lo que se ha denominado el manejo que se le da a los pacientes en la hora crítica, la hora dorada. En esto, la mortalidad se da generalmente por la presencia de hematomas subdurales o epidurales a nivel del sistema nervioso central, la presencia de hemoneumotórax, el trauma de vísceras abdominales, las fracturas de pelvis, la hemorragia grave por múltiples lesiones. ¿Qué podemos hacer nosotros en esto? Evaluar y reanimar rápidamente los pacientes para tratar de disminuir esta mortalidad en esta segunda etapa. La tercera etapa es aquella que se presenta tardíamente, transcurre u ocurre
de días a semanas posteriores al trauma. Se presentan generalmente por sepsis, por falla orgánica múltiple progresiva, y en esto puede influir en parte en las cifras de mortalidad los tratamientos previos que reciban estos pacientes. Entonces, es lo que menciono en la diapositiva, parte de la calidad del tratamiento que nosotros ofrecemos a los pacientes en esta segunda etapa va a influir en el pronóstico y en el desenlace final días o semanas después de haberse manejado estos pacientes. Veamos pues que los errores nos pueden conducir, como mencionábamos en una de las diapositivas iniciales, a una mortalidad que puede ser prevenible hasta en un porcentaje importante, 20%. Fallas en la reanimación hasta un 18%. En las intervenciones, casi un 50% de la mortalidad podría disminuirse. Y en cuidado crítico, ya en la fase posterior al trauma, al manejo inicial, perdón, ya las intervenciones, hasta un 33%. Entonces veamos que estas muertes pueden ser prevenibles, otras potencialmente prevenibles y seguramente algunas, por la gravedad de las lesiones, definitivamente no son prevenibles. Entonces veamos que el paciente se maneja inicialmente con una evaluación que hacemos rápidamente. El tiempo en esto es crítico. A la vez que estamos empezando a evaluar el paciente, estamos empezando el tratamiento. Es algo que hacemos prácticamente en una forma simultánea. Esta evaluación tiene que establecerse para poder hacer el abordaje del paciente. Es algo que tenemos que hacer sistemáticamente y que sea repetitivo, que nosotros podamos repetir y en todos los pacientes, que sea fácil de revisar y, por supuesto, muy fácil de aplicar en uno y en todos los pacientes. Y repito, el tratamiento es algo que se hace simultáneamente. Recordemos la evaluación y el manejo en el ABCDE. Después de muchos años de manejo del paciente traumatizado, se llegó a la conclusión a partir del año 77, la década finales del 70, comienzos del 80, a este tipo de manejo. Esa es una parte. La segunda parte, el traslado al sitio más cercano, pero también más apropiado de estos pacientes en el menor tiempo posible. Esto para tratar de lograr una mejor sobrevida de estos traumatizados. Entonces, veamos la atención prehospitalaria en el manejo de la vía aérea. Esto es una necesidad imperiosa, urgente. Recordemos algunos pacientes que pueden tener el riesgo de una obstrucción inminente de su vía aérea. Aquellos pacientes que sufren quemaduras de la vía aérea superior, sobre todo explosiones en recintos cerrados, es un ejemplo. Los hematomas expansivos en el cuello por trauma, bien sea penetrante, heridas por proyectiles de arma de fuego, heridas por arma cortopunzante, el trauma directo de la vía aérea, el trauma craneoencefálico severo y el severo compromiso respiratorio. Estos tipos de pacientes son pacientes que requieren un manejo urgente de su vía aérea. La pregunta es si lo hacemos en el escenario, en el sitio donde estamos empezando a manejar este paciente traumatizado, o tenemos tiempo suficiente para llegar al área de urgencias. Esa es una pregunta crítica para hacer en ese momento. Recordemos muchos de los elementos que existen en el comercio y que nosotros disponemos de ellos para manejar la vía aérea en la forma más expedita. Las máscaras laríngeas, destacarlas porque eso ha sido un avance muy importante que nos ha facilitado la vida para el manejo en el paciente de la vía aérea en el paciente traumatizado. En esta parte quiero mostrarles, porque estamos en la actualidad, que tenemos que protegernos al máximo nosotros, y no solo por la época en que estamos viviendo de los coronavirus y su enfermedad, la COVID-19. Tenemos que protegernos siempre que manejemos estos pacientes. Hay un sinnúmero de enfermedades que seguramente vemos más adelante que nosotros podríamos estar expuestos a adquirir si no nos protegemos adecuadamente. Y destacar también en la parte inferior derecha de la diapositiva los videolaringoscopios que también nos facilitan el abordaje de la vía aérea con menos exposición a ellos. En este manejo prehospitalario encontramos varios errores. Demora en establecer una vía aérea. Repito, ya hay muchos elementos que nos facilitan el manejo de ella y un elemento es la máscara laríngea. Los videolaringoscopios que nos permiten ir viendo cómo vamos avanzando y cómo podemos visualizar las cuerdas vocales para abordar la vía aérea. El olvidarnos de la protección que debemos
proporcionarle a todos los pacientes en su columna cervical. No olvidemos que todo paciente traumatizado, sobre todo aquellos en la parte superior del tórax, en el cuello, trauma cráneoencefálico, traumas faciales severos, tienen muy posiblemente un compromiso de su columna cervical hasta que nosotros demostremos lo contrario. Demora en canalizar venas, ese es otro riesgo, otro error que nosotros eventualmente podríamos cometer en el manejo de este paciente traumatizado a nivel prehospitalario. Pero no olvidemos que hay pacientes que no lo requieren porque le podríamos estar manejando con en una forma, llevándolo a una hipotensión sin que sin que permitamos que llegue a un shock. Si no podemos canalizar una vena, no perdamos tiempo y vayámonos con este paciente para la institución más cercana. Este es un ejemplo de un paciente traumatizado, severamente traumatizado en su región facial, que por fortuna se pudo intubar, y está cómo se protege su columna cervical. No olvidemos las medidas de protección contra enfermedades transmisibles. Estamos en la parte inferior mostrándoles, y para recordar en la época en que estamos, que tenemos que utilizar elementos obligatoriamente: guantes, gorro, tapabocas. Dependerá del tipo de tapabocas frente al paciente que estemos manejando, qué tipo de paciente estamos manejando, ropa impermeable, polainas, gafas y el manejo cuidadoso de los elementos cortopunzantes. Esto sobre todo ya llegando a la institución, al servicio, al área de urgencias donde se manejan estos pacientes traumatizados. Es muy frecuente, después de que uno ha manejado un paciente traumatizado y se ha llevado el paciente, o porque falleció a la morgue, o porque se le dio el manejo inicial y lo trasladamos a una sala de cirugía, ¿cómo queda la sala donde se atendió ese paciente? Y encontramos sorprendentemente agujas, hojas de bisturí botadas, que no pasan más accidentes porque mi Dios es muy grande. También el manejo adecuado de las secreciones y los líquidos corporales es algo que tenemos nosotros que tener en cuenta, y el lavado frecuente de las manos antes y después de cada procedimiento, y en especial en el manejo de este paciente traumatizado. Dentro de los elementos que nosotros tenemos que tener para prevenirnos como personal que estamos manejando este tipo de pacientes es protegernos contra la adquisición el riesgo de adquisición de infección de patógenos transmitidos por la sangre, por ejemplo, VIH, hepatitis. Todos los pacientes, hasta donde demostremos nosotros que no lo son, hay que considerar que son portadores. Nosotros, la mayoría de ellos, no sabemos su historia. Y en la actualidad, el virus, los coronavirus que transmiten la COVID-19. Lavado de manos, medidas de prevención universal, los elementos de protección personal, como hemos mencionado, y por supuesto hoy en día absolutamente todo el personal de salud está vacunado contra hepatitis y otro tipo de enfermedades prevenibles. Ya teniendo el paciente en el servicio, en una institución, empezamos el manejo de él. La revisión primaria es lo primero que tenemos que hacer. Y dentro de esta, identificar las lesiones que realmente amenazan la vida del paciente. Hay patologías que si nosotros no las diagnosticamos rápidamente, exponemos a que este paciente pierda su vida. Igualmente, como mencionamos desde el comienzo de la charla, el tratamiento se inicia simultáneamente. En la vía aérea, el objetivo, por supuesto, obtener una vía aérea permeable y segura para administrar oxígeno y garantizar el intercambio gaseoso. Recordemos que todo paciente traumatizado tiene compromiso de su columna cervical hasta que nosotros demostremos lo contrario. Protejamos la columna cervical en todos los pacientes que nosotros consideremos, que alguien vendrá posteriormente, o nosotros mismos, ya con una radiografía o con una evaluación juiciosa, bien sea por el neurocirujano, el ortopedista, quien maneje la columna cervical en el sitio donde nosotros estemos, a retirar los collares porque hemos descartado una eventual lesión. En el manejo de la vía aérea se cometen errores como estos: no aspiramos las secreciones. En el afán de manejar el paciente, bien sea por inexperiencia, porque vemos en el paciente comprometida su vida, se nos olvida retirar las prótesis y no buscamos cuerpos extraños. Insistimos en intubaciones en pacientes con traumas craneofaciales severos cuando tenemos de pronto alternativas fáciles. Se me antoja un poco
cómodas para poder manejar esa vía aérea sin necesidad de exponer al paciente y exponernos nosotros en una intubación que definitivamente va a ser fallida. Intentar traqueostomía en los servicios de urgencias. Desde ya quiero recordarle a todos los que me estén escuchando que la traqueostomía no es un procedimiento para realizar en los servicios de urgencias. Olvidamos procedimientos generadores de aerosoles en la actualidad que son tan importantes y nosotros no nos protegemos. Exponemos a nuestro paciente a broncoaspiración y nosotros a contaminarnos por este virus que es el de actualidad y muchos otros. También en el manejo de la vía aérea ya en el personal médico se cometen errores como estos. En ocasiones no se revisan en salas de cirugía las intubaciones que se han hecho en urgencias o extrahospitalarias. A veces llegan los pacientes intubados en su vía aérea, llegan broncoaspirados, intubaciones selectivas bronquiales porque se avanzó mucho el tubo, presencia de prótesis u otros o desplazamiento de estas hacia la vía aérea. Olvidamos las medidas de protección contra aerosoles, elementos de protección personal, el uso de los videolaringoscopios, las cabinas que se han diseñado en la actualidad que son fáciles de implementar y fáciles de utilizar para manejar la vía aérea de los pacientes y nos disminuiría el riesgo al que estamos expuestos nosotros como personal médico. Este tipo de pacientes, por ejemplo, con esos traumas tan severos a nivel facial, seguramente no son pacientes que nosotros podamos manejar su vía aérea en una forma cómoda, abordando la tráquea desde la vía orofaríngea. Para insistir en que la traqueostomía no es un procedimiento de urgencia, por favor. Si nosotros intentamos hacer una traqueostomía, recordemos todos los planos anatómicos que tenemos que pasar: piel, tejido celular subcutáneo, músculo cutáneo del cuello, músculos pretiroideos. Nos podemos encontrar con la parte inferior de la glándula tiroides, con venas yugulares anteriores, y esto nos complica aún más el procedimiento si no logramos realizarla expeditamente. Existen alternativas, la cricotiroidotomía, no la olvidemos. Si todos están visualizando esta diapositiva, pueden tocarse su cartílago tiroides, deslicen su dedo por la línea media hacia la parte inferior y la siguiente estructura es el cricoides. Entre estos dos está la membrana cricotiroidea que está a flor de piel y que nosotros podemos abordar bien inicialmente por una punción con una aguja gruesa. Nos da un tiempo prudencial para pensar qué más hacemos con esa vía aérea o por abordaje quirúrgico ahí mismo en los servicios de urgencias, porque es simplemente abrir la piel y penetrar esta membrana y poner un dispositivo directamente en la vía aérea a través, repito, de la membrana cricotiroidea. En la respiración y la ventilación, en cuyo manejo el objetivo es una máxima oxigenación y eliminación de CO2, un intercambio gaseoso adecuado, como lo mencionábamos anteriormente. Recordemos que en la ventilación intervienen muchos elementos, o algunos elementos, la función pulmonar como tal, la pared torácica y el músculo diafragmático. Esta primera parte, o la parte superior de esta diapositiva, quiero mostrar y recordar e insistir en estas 4 patologías: neumotórax a tensión, tórax inestable con contusión pulmonar, hemotórax masivo y neumotórax abierto. Son patologías que si nosotros no la diagnosticamos, como dice la diapositiva, en la revisión inicial, en la revisión primaria, exponemos a nuestro paciente a que fallezca. Sobre todo llamo la atención sobre el neumotórax a tensión. Es de un diagnóstico eminentemente clínico. Con la sospecha de esta patología, nosotros estamos obligados a actuar. A actuar es sospecharla, actuar es colocar realizar una punción en la parte superior o en cualquier parte del hemitórax comprometido, y de esta forma salvamos ese paciente. Y cuando el paciente está con todos los signos de un shock, sin pérdida sanguínea, por un neumotórax a tensión, la mejoría es absolutamente rápida. Esas patologías, repito, nos matan los pacientes, esas que están en la parte superior, si nosotros no las diagnosticamos oportunamente. Las que hallamos en la revisión secundaria, que es el neumotórax simple, el hemotórax simple, fracturas costales, contusión pulmonar, sin tórax inestable, nos dan tiempo para diagnosticarlo y manejarlo, y seguramente en ellos podemos hacer una placa de tórax. Este es un ejemplo de una radiografía que nunca debió tomarse.
Ustedes observan del lado izquierdo de ese paciente, el lado derecho de la diapositiva, completamente oscura la radiografía por la presencia de un neumotórax a tensión. El pulmón está completamente colapsado en la región paracardíaca izquierda, empieza a desplazarse el mediastino hacia el lado derecho por el desarrollo fisiopatológico de esta entidad que es el neumotórax a tensión. Yo les quiero contar que en mis clases con los estudiantes se salen sabiendo estas patologías porque si aprenden a diagnosticarlas les va a ir muy bien con los pacientes. Errores que nosotros podemos cometer en el manejo de la respiración y la ventilación. Cuando colocamos tubos de tórax se pueden quedar subcutáneos. Ustedes pueden ver en esta diapositiva, y ahí está bien marcado con las flechas de color amarillo, el tubo que se quedó subcutáneo. Hay diferentes dispositivos para manejar las secreciones provenientes del tórax. Tenemos la que nos ilustra en la parte mayor de la diapositiva y en la parte central, donde ustedes ven la que está llena de sangre, viene del paciente y por supuesto va el nivel al fondo del agua, ahí lo vemos muy bien. Pero ustedes ven 3 orificios en la parte superior, todos cubiertos, todos tapados. Entonces este paciente, si tiene solamente sangre, pues ahí drenará un poco, pero si además se acompaña de neumotórax, ustedes entenderán que no tiene por dónde salir al exterior el aire y rápidamente ese paciente va a desarrollar un neumotórax a tensión iatrogénico. Igual, en el lado derecho de la diapositiva podemos ver otro de los tantos elementos dispositivos para conectar los drenajes que vienen del tórax de los pacientes. Tenemos que llenar el dispositivo que es y si no, cometemos errores también. Entonces, en la ventilación vemos colocación de tubos de drenaje subcutáneos, colocación de tubos ciegos, porque no les cortamos la punta. Todavía existen, por ahí se los encuentra uno en las instituciones. Tubos con orificios que se quedan por fuera de la cavidad y van a perpetuar el problema. O conexiones sin drenajes al exterior, como vimos en la diapositiva anterior. No olvidemos que posterior a la colocación de un tubo de tórax hay que tomar una radiografía para cerciorarnos de que nos quedó adecuadamente puesto dentro de la cavidad torácica. En la circulación y el control de hemorragia, que es la C, en el ABC del manejo del paciente traumatizado. Recordemos que el paciente traumatizado, la mayoría de las veces fallece por sangrado. Si nosotros pensamos de esa manera, seguramente nos va muchísimo mejor y vamos a recuperar muchos más pacientes de lo que nosotros esperamos. Recordemos, paciente traumatizado, con alteraciones en su conciencia que van desde niveles muy leves, confusión, pacientes pálidos y taquicárdicos, están en shock hasta que demostremos lo contrario. Paciente traumatizado, pálido, taquicárdico, con alteración de conciencia, está en shock hipovolémico hasta que demostremos lo contrario. Recordemos los sitios de sangrado de los pacientes traumatizados. Al exterior, como ustedes ven ahí, presión externa en el sitio de la hemorragia, es lo primero que hacemos. Tan pronto nos llega el paciente a un servicio de urgencias, nosotros decimos, desvístanme este paciente completamente, pónganmele oxígeno suplementario y señor o señora o señorita o el interno, quien nos esté acompañando en ese momento, si vemos un sangrado proveniente de una femoral, de una humeral, etcétera, etcétera, de cualquier sitio al exterior, hagámosle compresión, no nos esperemos a llegar a la C para controlarla. Desde ese mismo momento en que ordenamos oxígeno, hacemos la presión en este sitio. Otros sitios donde los pacientes pierden sangre, pacientes traumatizados, están en el tórax, en la cavidad abdominal, los huesos largos. Recordemos, un fémur puede alojar fácilmente 1 o 2 litros de sangre, y en la pelvis, que fácilmente una fractura compleja de pelvis puede tener 2 o 3 litros de sangre por lo menos. Son las hemorragias mayores ocultas. Existen evaluaciones clínicas para sospecharlas y si no, pues tendremos que recurrir a algunos estudios y vamos a mencionarlos. En la cavidad torácica podemos nosotros, si tenemos dudas de que el problema es ahí, podemos pedir una placa de tórax que se la toman en el sitio donde está el paciente. No tenemos que desplazar el paciente
al servicio de radiología. En la cavidad abdominal, si tenemos dudas que el paciente puede tener la sangre que está perdiendo dentro de su cavidad abdominal, pues tenemos la ecografía en trauma, que nosotros los médicos que estamos en los servicios de urgencias deberíamos estar todos capacitados en poder interpretar una ecografía. Es un examen que hacemos rápidamente, que lo podemos repetir las veces que nosotros consideremos hasta diagnosticar o descartar que el shock no está en el abdomen. Y los huesos largos, pues igual, la pelvis la podemos evaluar muy suavemente si tenemos algún desplazamiento de ella, o inclusive podemos tomar una placa de pelvis ahí en el mismo sitio donde está el paciente en el servicio de urgencias. Este es un ejemplo de un hemotórax masivo del lado derecho. Vemos completamente opacificado ese hemitórax. Un paciente a quien le hemos puesto un tubo y empieza a drenar bastante, ya tiene más de 1500 centímetros de sangre seguramente, sí. Ese paciente, perdón. Y en circulación, en lo que estamos ocupados ahora, debemos sospechar las pérdidas sanguíneas, el shock. Canalicemos las venas periféricas, no catéteres centrales en una forma inicial. Los líquidos endovenosos a administrar que sean los adecuados, las soluciones hidroelectrolíticas balanceadas, y no olvidemos la administración de sangre y derivados de ella en una forma temprana. La administración de los productos sanguíneos se debe hacer en una forma precoz en los pacientes traumatizados. Errores en circulación, tenemos varios. Menospreciamos las pérdidas sanguíneas. No evaluamos los signos que nos pueden estar diciendo que ese paciente está en shock. Aquí quiero mencionar que si nosotros esperamos a diagnosticar el shock por la hipotensión, por la toma de la tensión arterial y sus cifras bajas, nosotros estamos tan perdidos como ese paciente, por una razón. Recordemos todos los mecanismos que monta el organismo, todas las sustancias vasoactivas que libera el organismo frente al trauma para poder compensar esta pérdida sanguínea, la vasoconstricción periférica y todo, repito, las sustancias vasoactivas, adrenalina, etcétera, que se liberan. Y esto hace que esa vasoconstricción derive el volumen sanguíneo a partes críticas, al cerebro, al corazón, a riñones, y el paciente puede tener una pérdida cercana a los 2000 centímetros de sangre, no lo olviden, cercana a los 2000 centímetros de sangre, y aún tener una tensión arterial normal. Pero, repito, si nosotros vamos a diagnosticar shock por hipotensión, el paciente nos lleva una ventaja de unos 2000 centímetros de sangre perdidos. La canalización de venas periféricas a veces, o porque no tenemos, o porque se nos pasa en una forma inadvertida, canalizar las venas con catéteres lo más grueso que dispongamos y cortos. No intentemos canalizar con catéteres centrales en los servicios de urgencias en un paciente en shock, un paciente hipóxico, agitado, hipovolémico, con sus venas colapsadas. Es más el riesgo al que estamos sometiéndolo que el beneficio que en un momento dado podamos obtener intentando colocar un catéter central. Los líquidos endovenosos, repito, son los adecuados, las soluciones hidroelectrolíticas balanceadas, y no olvidemos que hay que colocarlas a una temperatura adecuada. A veces se nos olvida la administración temprana de productos sanguíneos, por muchas razones, o porque no tomamos ni pedimos en las pruebas sanguíneas la hemoclasificación ni la reserva de sangre desde el momento en que nos llega el paciente al servicio de urgencias. A nivel neurológico se nos olvida, no diagnosticamos el estado de coma. Sencillo, la escala de coma de Glasgow. Si se nos dificulta aprendérnosla, pues la podemos tener ahí en los servicios de urgencias pegada y para una evaluación rápida de los pacientes. No olvidemos que intentar colocar cánulas orotraqueales para permeabilizar la vía aérea en los pacientes conscientes nos puede desencadenar reflejo nauseoso, incrementando el riesgo de broncoaspiración. Y no olvidemos que a nivel neurológico, un error que cometemos con alguna frecuencia es retardar la evaluación especializada. Ellos deben estar evaluando a estos pacientes rápidamente. En cuanto a la exposición y al manejo del control ambiental, tenemos que todos los pacientes, desde el momento que nos llega, debemos desvestirlos completamente y cubrirlos, por supuesto, para prevenir la hipotermia, cubrirlos, manejar la temperatura ambiente con calentadores, etcétera, y la administración de líquidos endovenosos tibios a la temperatura corporal.
En la exposición cometemos errores que no desvestimos completamente a los pacientes para evaluarlos y se nos pasan heridas. No evaluarlo en 360 grados. No movilizar al paciente en bloque y se nos olvidan que puede tener lesiones en su columna cervical, en su columna torácica, en su columna lumbar, que nosotros podemos agravar o comprometer aún más en una movilización inadecuada. La administración de líquidos fríos, que va a ayudar a la hipotermia. No lo cubrimos y no usamos calentadores de ambiente, que con frecuencia los tenemos en nuestro medio. La utilización de sondas, la sonda gástrica en el trauma craneoencefálico. No olvidemos que la colocación de una sonda nasogástrica en una fractura de base de cráneo puede terminar en el sistema nervioso central si ese paciente eventualmente tiene una fractura de su lámina cribosa. Por eso está escrito en la diapositiva, colocación de sonda gástrica. La sonda vesical en el trauma perineal. Hay signos que nos advierten a nosotros, que nos previenen de colocar o no una sonda vesical en un paciente, o que hagamos alguna maniobra antes de colocársela. Y ya vamos a ver una diapositiva que nos ilustra completamente esto. O las sondas no avanzadas en una forma adecuada. Miren este ejemplo. Un paciente con un trauma a horcajadas. Un paciente que tiene todos los elementos para decirnos no coloque esa sonda hasta que no me descarte una ruptura de la uretra. El paciente tiene un tatuaje perineal, una equimosis perineal, sangre en el meato, que es obligatorio, mandatorio hacerle una uretrografía. Ahí mismo la podemos hacer antes de colocar una sonda vesical. Y ustedes ven, la colocamos y se salió por el sitio de la lesión de la uretra. Los estudios radiológicos son importantes y vemos en este paciente una columna cervical. Me disculpan la radiografía, pero si ustedes la ven, yo siempre le pregunto cuando estoy en clase con los estudiantes ahí presenciales, ¿qué le ven a esta radiografía? La respuesta es sencilla, no está completa. Vemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cuerpos vertebrales cervicales nada más. No quiere decir que no nos sirva. Sí nos sirve porque descartamos lesiones a esos niveles, pero tenemos que tener una columna cervical completa. Y miren el ejemplo. Es el mismo paciente anterior y mire la séptima cervical. Tiene una luxación de más del 50% de su columna cervical. Ese paciente con un movimiento leve, brusco, queda cuadripléjico. En los estudios radiológicos, ya con un paciente en la revisión secundaria o en las placas iniciales, ustedes ven en la placa del lado izquierdo una doble burbuja, un signo de la doble burbuja que nos debe advertir en la colocación de una punción, en la colocación de un tubo de tórax, porque podemos estar frente a un órgano, una víscera abdominal ascendida, como evidentemente lo demostramos en la placa lateral con un medio de contraste. Por supuesto, estos estudios con medio de contraste ya es en una revisión secundaria en la cual ya tenemos un paciente con signos vitales normales y estables cuando podemos hacer algunos estudios radiológicos. Entonces, en la interpretación de exámenes tenemos rayos X de tórax incompletos, no los reconocemos como el que vimos ahí, los malinterpretamos y a veces evaluamos inadecuadamente el cuadro hemático, por ejemplo. El paciente nos llega inicialmente, le tomamos un cuadro hemático, tiene 15 gramos por ciento de hemoglobina, gramos por decilitro, perdón, y creemos que el paciente está completamente adecuado a su volumen sanguíneo. Resulta que está hemoconcentrado. Cuando hidratamos a este paciente, la hemoglobina puede bajar fácilmente a 10. Bueno, otro tema importante es, desde el mismo sitio del servicio de urgencias, desde el mismo sitio donde nosotros encontramos este paciente, debemos empezar a prevenir la infección en el sitio operatorio. La reanimación precoz, que garantiza y nos da una perfusión adecuada a los tejidos. El control temprano del sangrado, lo cual nos previene una prolongada hipoperfusión tisular. Evitar la contaminación, los escapes intestinales, esto ya en las intervenciones quirúrgicas. La manipulación cuidadosa de los tejidos, el desbridamiento del tejido necrótico y retirar todas las sustancias contaminantes y sangre, lavando las cavidades o las heridas en una forma adecuada. Esto nos va a ayudar a disminuir las infecciones en el sitio operatorio.
Y el manejo, pues obviamente es el acceso nutricional enteral precoz. Recordemos que ya en el paciente, en un posoperatorio eventual, la administración nutricional por vía enteral, la vía natural, desde la forma más temprana que nosotros podamos empezar a administrarla, nos va a garantizar un estímulo a la mucosa, la producción de sustancias inmunoglobulinas que se producen allí, que nos van a ayudar a defender el organismo y proteger de las alteraciones en la flora bacteriana. Minimizar el riesgo de infección, la profilaxis contra el tromboembolismo pulmonar. Disculpen. Es muy importante la prevención del tromboembolismo en los pacientes traumatizados. O utilizamos medias antiembólicas o compresiones neumáticas intermitentes, o debemos adicionar en el tratamiento a estos pacientes las heparinas fraccionadas o de bajo peso molecular, etcétera, preventivamente en estos pacientes. Profilaxis contra las úlceras de estrés, prevención de la insuficiencia renal, tratar de recuperar rápidamente la hipovolemia a estos pacientes, saber qué medicamentos utilizamos que se eliminan preferentemente por vía renal, la utilización de medios de contraste, etcétera. Ya en cirugía, si hay cirujanos que me están escuchando, la laparotomía inicial, tenemos que siempre pensar en el control de daños en estos pacientes. Esto es una decisión rápida que tomamos en los primeros 5 o 10 minutos una vez nosotros estamos dentro de la cavidad de los pacientes. La hemorragia masiva en un paciente inestable, un paciente hipotérmico, con coagulopatía, con consumo de factores de coagulación, con acidosis metabólica. Eso nos está a nosotros advirtiendo y diciendo, salgámonos rápido de la cavidad de este paciente. El edema de las vísceras que hace imposible el cierre de la pared. Esto nos obliga a tomar la decisión de una intervención abreviada, control de daños, control de la hemorragia y de la contaminación, empaquetamientos de superficies sangrantes y cierre temporal de la pared abdominal. Recordemos que la etapa final de la cirugía de control de daños se centra en el manejo de la pared abdominal, el abdomen abierto. Nos va a ayudar esta técnica a prevenir el síndrome compartimental, evitar el daño de la fascia y facilitar el abordaje al sitio operatorio cuando nosotros volvamos a la cavidad de estos pacientes. Otros errores que se cometen con alguna frecuencia en el manejo del paciente traumatizado, el suministro excesivo de cristaloides porque no pensamos en la administración precoz de productos sanguíneos, como lo hemos mencionado. Administración excesiva de vasoconstrictores, si ustedes recuerdan la fórmula, tensión arterial igual a gasto cardíaco por resistencia periférica. Si nosotros administramos vasoconstrictores, estamos manejando la segunda parte de este distractor, la vasoconstricción periférica, la resistencia, estamos aumentándola y en esta forma estamos subiendo la tensión arterial, pero no a expensas de aumentar el gasto cardíaco como debería ser. El uso de diuréticos en estos pacientes, la presión venosa central puede estar elevada por la presencia de un neumotórax que no hemos diagnosticado, puede estar elevada la presión intraabdominal que hace que el paciente esté aparentemente oligúrico, la misma hipovolemia y nosotros administramos diuréticos y agravamos el problema. Demora en implementar protocolos de transfusión masiva, administración de productos sanguíneos precozmente en el traumatizado, de compresión tardía de cavidades, una cavidad torácica comprimida, desplazada las estructuras por un neumotórax a tensión y nosotros no lo diagnosticamos. Ese paciente se nos puede morir. Desbridamientos incompletos en las intervenciones quirúrgicas, cierre de heridas que no desbridamos, que no lavamos adecuadamente, heridas sucias y decisiones que tomamos tardíamente en cualquier forma. Quiero mencionar esto ya en la última parte de mi presentación. Las lesiones olvidadas en el trauma abdominal. Utilizamos técnicas inadecuadas. Miren ustedes este paciente, una herida en la región lumbar, flanco izquierdo posterior, y lo abordaron en esta forma transversa. Resulta que este paciente tenía las heridas en el lado derecho. Se quedaron olvidadas unas lesiones. Las lesiones olvidadas en el paciente traumatizado son, este paciente es un desafío permanente para cualquiera de los
personas que tengamos que enfrentar a estos pacientes, desde el manejo prehospitalario, el manejo en el servicio de urgencias, los que requieren intervenciones quirúrgicas y la implementación de los tratamientos. Las lesiones olvidadas son una tragedia, es un desastre como muestro ahí en la diapositiva. Mayor costo y las prolongadas estancias hospitalarias en estos pacientes por estas complicaciones de lesiones olvidadas. Las incidencias en la literatura, cuando uno las revisa, van hasta un 65%, eso es dramático. Encontré un artículo reciente, pues no reciente, en nuestro medio del Hospital Militar del año 14, creo, 15, donde la cifra de lesiones olvidadas en un trabajo que ellos hicieron fue del 34.5%. Todo esto son lesiones prevenibles, complicaciones prevenibles de estos pacientes. Menospreciamos a veces lesiones. En las explosiones, no olvidemos que las pequeñas lesiones por esquirlas pueden estar ocultando lesiones penetrantes a cavidades con lesiones de vísceras que le pueden causar la muerte a un paciente. Hemos tenido pacientes taponados en sus cavidades cardíacas por lesiones muy pequeñas que a veces son imperceptibles en la piel y que llegaron hasta la cavidad cardíaca y causaron un taponamiento. No las menospreciemos frente a grandes lesiones como amputaciones traumáticas. Los cuerpos extraños olvidados. Una cosa es el empaquetamiento, que nosotros sabemos cuántas compresas dejamos y que retiramos en la medida que hacemos lavados o reintervenimos los pacientes, a los cuerpos extraños olvidados. Ustedes ven que este paciente tiene un cuerpo extraño encapsulado. Ustedes ven la cápsula ahí. Varios meses y años a veces se olvidan los cuerpos extraños que agravan la situación de los pacientes. Ya para terminar, entonces a nivel prehospitalario en el trauma tenemos maniobras sencillas que nos facilitan la vida para el manejo del paciente traumatizado. La máscara laríngea para el manejo de la vía aérea, la cricotiroidotomía por punción que nos permite unos 40-45 minutos para manejar la vía aérea de este paciente inicialmente, y la protección de la columna cervical en todo traumatizado, repito, sobre todo aquellos con traumas en las partes superior del tórax hacia arriba. La realización de punciones torácicas para decomprimir los neumotórax a tensión, presión digital para el control del sangrado externo, inmovilizaciones sencillas. Con una simple sábana nosotros podemos cubrir y proteger adecuadamente y cerrar una pelvis. Nos ayuda a aliviar el dolor del paciente y nos ayuda a disminuir el sangrado. Y considere la inmovilización en una tabla larga, pero siempre protegiendo, porque cuando estos pacientes van a tener un viaje de 1, 2, 3 horas para poder llegar al sitio más cercano, ese paciente llega con zonas de presión. Y finalmente el transporte rápido y seguro, pero al sitio más cercano y más apropiado que pueda manejar este paciente. El cuidado riguroso, tanto en las revisiones primaria y secundaria, revisiones periódicas clínicas. Hay que estar reevaluando estos pacientes. Siempre tener un alto índice de sospecha de una patología cualquiera que estemos sospechando nosotros. Cuando se considere utilizar ayudas diagnósticas, hagámoslo una vez se normalicen los signos vitales de estos pacientes y permanezcan estables. Y ante la menor duda, intervenga a los pacientes. Muchísimas gracias. Si hay preguntas, estamos prestos a discutirlas. Doctor Osvaldo, buenas tardes, mucho gusto. Miller Aponte, presidente de la asociación. Qué pena, con su merced tuvimos una falla técnica, casi que no alcanzamos a llegar. Muchas gracias. Aponte, me alegra verlo. Lo mismo, profe. Muchas gracias por su intervención. Qué intervención tan oportuna, qué intervención tan completa. Pues nada, de parte de la Asociación Colombiana, pues darle las gracias por permitirnos escucharlo, por regalarnos parte de su expertise y su experiencia. Sabemos que su merced fue el creador de la Bolsa Bogotá, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor. Qué bien, lo felicito. Muchas gracias por ese aporte.
Ya llevamos como 36 años de este invento y se sigue utilizando tanto en el mundo como desde hace esos mismos años, desde el año 84 en el Hospital San Juan de Dios de Bogotá. Ok, profe, muy bien, muchas gracias por ese gran invento. Profe, no, pues igual digamos que en este momento hay personas conectadas que lo están saludando a su merced. Dice don Hugo Fernando Bando, un honor escucharlo, gracias a COTAP. También dice Enrique Sánchez, profesor Borraes, increíble escucharlo. Ajá, gente que lo conoce hace tiempo. Profe, hay dos consulticas. Una consulta de Hugo Fernando dice, una sería, ¿hasta dónde el personal prehospitalario en Colombia tendríamos la autorización de realizar descompresión de tórax? Si uno clínicamente sospecha un neumotórax a tensión, claro, paciente traumatizado, en shock, hipotenso, taquicárdico, pálido, con hipoventilación en un hemitórax, hipoventilación o ausencia de ruidos respiratorios en uno de sus hemitórax, ingurgitación yugular, y sospechamos que es un neumotórax a tensión, cualquiera que lo sospeche y que lo esté evaluando debería hacer la punción. Siente uno como si se desinflara un balón a presión. El aire sale a presión completamente y los signos del paciente cambian dramáticamente. Segundo espacio intercostal, línea media clavicular, ¿verdad, amigo? Sí, hoy en día ya se acepta que en cualquier parte del hemitórax comprometido, desde el quinto espacio hacia arriba, desde el quinto espacio intercostal hacia arriba hasta el segundo. Ah, ok, listo. Profe Lucho, ¿alguna aporte? Claro que sí. Gracias, doctor, por las apreciaciones y los aportes. Frente a esa pregunta, yo quiero que revisen unos aspectos, porque están preguntando desde la parte civil. Sí, pero si llevamos ese ejemplo a la parte militar, enfermeros que han sido entrenados, enfermeros auxiliares, no tienen la profesión, pero tienen la técnica. Ellos lo hacen constantemente en ese espacio. Sí. Si vamos a la parte civil, los prehospitalarios hicieron una carrera universitaria, las universidades le dieron esas competencias, ellos identifican, yo también soy prehospitalario, por eso conozco, de la Universidad del Valle. Ellos nos dan los conocimientos, toda la anatomía, todo lo de la parte de emergencia, y uno logra entender esa patología y logra entender también el procedimiento para hacer. Pero existe un vacío legal que en este momento no se le está permitiendo al personal entrenado prehospitalario titulado a hacer intubación o hacer descompresión torácica. Entonces, ahí hay un dilema. Usted acaba de decirnos que cualquier persona puede hacerlo, pero entonces es como un poquito por el mismo vacío. Si lo hacemos las personas que tenemos el dominio y la competencia, podemos recaer en esa falta de ausencia legal. Pero si me pongo a pensar que lo hacen los auxiliares militares, pues uno dice, uy, no, esto es increíble. Entonces uno podría hacerlo sin problema. Claro, si uno tiene el conocimiento y tiene la experticia, lo puede hacer. Lo puede hacer, claro. Y hoy en día, una buena parte en los vehículos, en las ambulancias, buena parte del personal prehospitalario va acompañado inclusive de un médico. Entonces eso también ayuda y eso respalda un poco las actuaciones. Sí, se hacen en compañía con ellos. Y también hablamos de la telemedicina, ¿no? Pues porque digamos que ya ahorita la tecnología también nos está ayudando mucho. Otra consulta dice, Hugo Fernando también dice, sería acerca de la disminución del volumen pélvico con fajas externas y el papel de los torniquetes de unión, en ese papel. Sí, las fajas es un elemento, pues por supuesto que es un elemento adecuado,
que se debe, si uno lo lleva en su equipo a nivel prehospitalario, por supuesto que lo puede utilizar. Es mucho más apropiado que la misma sábana. La sábana es porque no tenemos ninguna otra cosa en un momento dado. Pero si uno tiene las fajas, que son los elementos adecuados y apropiados para ese tipo de inmovilización de la pelvis, perfecto, eso es lo que hay que hacer, utilizarlo. Y los torniquetes también están indicados frente al control de sangrado, pero debemos transportar a este paciente rápidamente a un sitio apropiado que le pueda manejar la lesión vascular que eventualmente puede tener ese paciente. Volumen sanguíneo, sí, señor. Doctor, lo está saludando Jesús Antonio Chaustre. Dice, gracias, doctor Borraes, desde Cúcuta y JSM. Otra pregunta también tenemos por acá. Sí. Lady Medina dice, doctor, muchas gracias por la charla. Una pregunta, un paciente politraumatizado con fractura de pelvis, ¿nosotros lo llevamos de una vez a cirugía o primero le hacemos la estabilización de pelvis? Bueno, todo depende. Lo primero que tenemos que manejar es la vía aérea de ese paciente. El paciente traumatizado empieza el manejo desde la vía aérea. Nada ganamos con estabilizar la pelvis si no tenemos un aporte de oxígeno, si es lo que requiere, si es una intubación, etcétera. Un manejo de la vía aérea como tal, la A y la B, que son críticas. Total. Por supuesto, no quiere decir que no empecemos a manejar la inmovilización de la pelvis, por supuesto que hay que hacerlo. Y el manejo quirúrgico de la pelvis y también la estabilización con férulas o como los ortopedistas lo consideren, es el manejo adecuado finalmente. Nosotros en el manejo prehospitalario y en el servicio de urgencias inmovilizamos la pelvis primero para disminuir el dolor y disminuir el sangrado. Tratamos de estabilizar esa pelvis. Posteriormente seguramente lo debe hacer el ortopedista, que es el especialista para manejar en una forma definitiva ese tipo de lesiones. Claro, mira, nosotros en prehospitalaria de una vez lo primero que hacemos es cinemática del trauma. Con la cinemática del trauma comenzamos a identificar los problemas que amenazan la vida a corto tiempo y comenzamos a actuar. Entonces, exactamente. Sí, hay varias cositas que tenemos que tener en cuenta. Pero muchas gracias, Leti, muchas gracias, doctor. Joaquín Enrique Villamizar dice, muy buena intervención, muchas gracias por enseñanzas prácticas. Bueno, hola Enrique, me alegra escucharlo. Listo. Vuelve Hugo Fernández, dice, muchas gracias a COTAP por estos espacios, engrandecen nuestra profesión. Con todo gusto, Hugo, con todo gusto. Doctor, ¿algo que tiene que agregarle a Hugo? No, saludarlos, agradecerles nuevamente el espacio para poder transmitir estos conocimientos y de pronto aclarar algunos conceptos y aprender de todos también, todos aprendemos. Claro que sí, mi doctor. Bueno, Enrique Sánchez dice, hay que prestar atención, con el neumotoras atención, se debe documentar adecuadamente la historia clínica. Por supuesto, todo lo que uno emprenda tiene que documentarlo y escribir por qué lo hace. Ok. También nos hace otro comentario. Dice, actualmente tenemos posibilidad de apoyo en tiempo real en APH por teleconferencia. Sí, era lo que claro. Hacíamos. Lo que usted mencionaba, la telemedicina hoy en día está tan avanzada y tenemos la posibilidad de disponer de ella en cualquier sitio. Entonces, eso es importante porque eso nos ayuda cuando tenemos dudas. Ok, muy bien. Francisco Rosero dice, hola, buenas tardes, gracias por los aportes. Primera vez que me conecto con ustedes y es muy interesante lo que aporta el doc. Un saludo desde Pasto. Luego dice que en APH se realiza hoy en día atención primaria por sangrado externo, A, B, C. Sí, señor. O sea, igual hay que tener en cuenta, ¿no? Cuando tenemos un sangrado externo, por supuesto que nosotros no vamos a esperarnos hasta llegar a la C para decirle a alguien, comprímame y téngame el dedito ahí para comprimir y disminuir el sangrado de una femoral, por ejemplo. Eso es obvio, sí, señor. Claro, igual también tenemos que tener en cuenta el protocolo de la AJA, cuando es parada cardiorrespiratoria, entonces es CAB, pero igual si estamos hablando de sangrado externo, entonces ABC, ¿listo? Igual hay que verificar también los signos de shock, lo que el profe nos decía ahorita, la clasificación,
y cómo tenemos que actuar ahí. Primero likes. Bueno, doctor Osvaldo, pues nos queda más que agradecerle, que decirle que muy amable por participar con nosotros en esta semana de los servicios de emergencia médica, que acotarlo estamos para servirle, que somos un equipo, el equipo de salud también, y pues que igual en todo lo que le podamos colaborar con el mayor de los gustos. Doctor, muchas gracias por haber participado y por haber compartido sus conocimientos con nosotros. Miller, Luis Fernando, muchísimas gracias por la invitación y cualquier cosa estamos prestos a colaborar. Muchísimas gracias. Ok, mira, muchas gracias. Lucho, Bueno. Lucho, ¿algo Hay más? otra pregunta. ¿No nos quieren dejar? Sí, no nos quieren dejar. Por último, un honor conocer al creador de la famosa Bolsa de Bogotá. Tanto escuchamos en cirugía. Muchas gracias, doctor Borraes. Sí, es un gustazo. Muy amables. Muchas gracias. Muchas gracias. Listo, mi doc. A su merced, muy amable. Una buena tarde y de verdad muy amables por la invitación. Con todo gusto, doctor. Muchas gracias por aceptarla. Espero haber contribuido en algo al manejo del paciente traumatizado. Claro. Muchas gracias, muy amable. Dios los bendiga y nos estaremos viendo en una próxima presentación. Que estén bien. Bueno, buena tarde. Dios. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.